Hay tres temas fundamentales que nos han hecho convocar para el día de hoy. Uno de ellos, el más importante, el más grave, el que más llama la atención, el que nos tiene que llevar a todos a pensar en cómo actuar, cómo contribuir para que la amenaza que pesa al día de hoy sobre el diario El Carabobeño cese y este pueda ser un medio de comunicación que siga existiendo, que sobreviva, que siga llevando información como lo ha hecho durante los últimos 81 años. Después de estos 81 años informando, entreteniendo, generando opinión pública, siendo un espacio para el debate plural de los asuntos de trascendencia nacional y regional, 81 años formando a sus lectores, El Carabobeño es obligado a cerrar sus puertas y dejar de ser para las comunidades del centro del país el diario por el que se han garantizado a sí mismas el derecho a saber y a decir con libertad, el derecho constitucional de acceder a la información, en especial aquella que es de interés público. Después de 81 años, a consecuencia de la imposición de un mecanismo de censura indirecta, el diario del Centro es víctima de un cierre forzado que afecta a sus lectores, a los cerca de 300 trabajadores que dependen de su producción y a los miles de ciudadanos que conforman su audiencia, afectando también la ya maltrecha democracia que vivimos los venezolanos. Pese a los insistentes llamados al complejo editorial Alfredo Maneiro, a las quejas y protestas de sus trabajadores, a la solidaridad combativa de quienes han salido a la calle para reclamar el papel y la libertad que necesita El Carabobeño para seguir circulando, este diario octogenario tiene de manera inevitable una fecha en la que sus lectores tendrán que dejar de hojearlo y de informarse a través de sus páginas. El SNTP, además de solidarizarse con sus trabajadores, con sus directivos y con sus lectores, reclama hoy una urgente actuación del complejo editorial Alfredo Maneiro y de su director Hugo Cabeza, para que evite que se materialice tan escandalosa violación a varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho al trabajo, el derecho al ejercicio económico y el derecho a la no discriminación, todos vulnerados por la negativa de garantizarle a este diario la materia prima que le permita seguir operando. Ni El Carabobeño, ni ninguno de los casi 100 periódicos que existen en Venezuela y que igualmente están afectados por la escasez de papel, están esperando la gracia de organismo público alguno. Nosotros, junto con ellos, estamos exigiendo que se pongan en funcionamiento los mecanismos por los cuales tanto los medios de comunicación como las empresas importadoras de papel puedan acceder de manera directa a los recursos en divisas, reactivar sus líneas de crédito y seguir trayendo al país el papel, las planchas, los fluidos y las tintas que se requieren. Hacemos un llamado de urgencia también a la ministra de Comunicación e Información, periodista Desiree Santos Amaral. A su despacho está adscrito el complejo editorial Alfredo Maneiro, único que tiene en sus manos la posibilidad de evitar el cierre del diario El Carabobeño. No es posible que después de haber institucionalizado el monopolio ilegal del papel, de haber cerrado las puertas para que el Cencoex liquide recursos a las empresas del sector que tienen capacidad de compra y de haber impuesto a la gubernamental Corporación Maneiro el abastecimiento exclusivo de papel periódico en el mercado nacional, hoy pretendan entregarlo con un criterio de premio y castigo en función
de si las líneas editoriales son o no favorables al gobierno nacional. Y es menos aceptable que la aparente incapacidad económica y logística del complejo editorial Alfredo Maneiro termine siendo asumida por quienes desean seguir trabajando por el país, seguir generando puestos de trabajo y seguir contribuyendo a la mejor formación de los ciudadanos. No vamos a asumir una actitud de derrotados, al contrario, mientras más dificultades encontremos para cumplir nuestro deber de informar, más convicción tendremos para buscar las vías de hacer llegar las verdades, aquellas que son incómodas al poder y que buscan ser calladas y censuradas, como en el caso del Carabobeño. Junto con los trabajadores de este diario, iremos a todas las instancias que sea necesario. Exigiremos de nuestras autoridades muestras de compromiso con los principios democráticos y de libertad, y denunciaremos dentro y fuera del país que en Venezuela estamos siendo gobernados por unos funcionarios que no soportan la crítica, que de manera recurrente acorralan a la prensa y limitan los espacios en los que se debate con relativa libertad los asuntos que son importantes. Al día de hoy, el SNTP registra el cierre de al menos 12 medios impresos, incluidos 2 revistas. El Sol de Maturín, Antorcha, Caribe, La Hora, Versión Final, Los Llanos, Diario de Sucre, El Guayanés, El Expreso, Notidiario y las revistas M y etcétera. Algunos de ellos han dejado de circular temporalmente y otros de manera definitiva. Hay actualmente 30.000 puestos directos de trabajo que están amenazados. No somos los trabajadores de la prensa menos trabajadores que el resto de los venezolanos. Tenemos los mismos derechos al ejercicio profesional, a la estabilidad prevista en nuestra Constitución y en la propia Ley del Trabajo. No desmayaremos hasta ser reivindicados en esos derechos, menos cuando se le dice al mundo que el de Venezuela es un gobierno clasista, obrerista y que está del lado de los trabajadores. Nada de lo que podamos dar fe. Finalmente, ponemos el nombre de esta organización, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, a la orden para mediar en el necesario proceso de diálogo que debe darse entre las instituciones del Estado, los medios de comunicación y las organizaciones que agrupan a los periodistas y trabajadores de los medios. Más allá de la posición política, de la convicción ideológica, lo que reclama el país son soluciones a sus más profundos problemas.